da mucho vértigo, es como el gran misterio. Y yo recuerdo de pequeña tenerle mucho miedo a la muerte. Entonces, wow, mi más gran temor se me presenta y me dice, tranquilidad, yo vengo como aliada y cambias tu perspectiva hacia ella, porque hay una claridad, hay una... Hola, seas bienvenida, bienvenido a nuevo encuentro de Alianzas de Poder, un espacio para acompañar el proceso de autoconocimiento y la transformación continua, conversando con personas que cultivan su ser único, comparten recorridos de vida, nos van enriqueciendo, aportando perspectiva y abriendo posibilidades desde su propia experiencia. Hoy escucharemos parte del viaje de Nina Dalúa, que aprecio, admiro y amo. Nos conocemos desde hace eones y teníamos muchas ganas de compartir juntas y lo empezamos a concretar hace como 2 años visualizándolo y ahora llegó el momento. Así que te la voy a presentar. Nació en una noche de verano de 1979. Siente que a día de hoy esa niña recién nacida late más libre que nunca. Su ser, conectado a su naturaleza salvaje, se ha ido despojando de capas. Gran parte de ellas cayeron a través del proceso de sanación de una enfermedad. A nivel académico, tiene una diplomatura de Magisterio de Educación Física y no ejercido. A nivel experiencial se formó y trabajó durante más de 15 años en la radio, un medio de comunicación que es apasionante para ella. A nivel esencial del alma se ha formado en registros acásicos, astrología, feng shui, reiki y más. La formación de tarot y los oráculos es autodidacta desde hace más de 20 años y lo experimenta desde un lugar evolutivo y comenta, sin duda, la más pura formación fue con la gran maestra Muerte y su generoso aviso. Gracias a ella conectó con su origen. Dice Nina, la muerte me ha regalado vivir desde la consciencia y compartir mis latidos en obras, servicios y experiencias para acompañar la magia única de cada ser. Desde un origen más esencial, más desnudo, se dedica a las palabras semilla, el arte y a la alquimia interior. Sus servicios actualmente son los retiros, la magia de ser quien eres que ofrecen las montañas, talleres vivenciales de escritura, meditación, herramientas de espejo, acompañamiento con lecturas de esencia, con registros acásicos, oráculo, tarot y la amada astrología, y también la creación de obras literarias. La más reciente que ha publicado es Hogar Invisible, está preciosa, con su oráculo, junto al mago Borja Sánchez. Anteriormente publicó los cuentos Y despiertas y Silencia. Y esta es otra joya titulada Hoy es primavera, del cáncer a un viaje interior. Hola Nina, ¿cómo estás hoy? Un honor muy grande, Gemma. Mutua. Comentabas que estás transitando un momento de calma interior y de presencia que hoy nos vas a poder aquí compartir. Y en esta parte de Alianzas de Poder siempre me encanta explorar, ¿no?, ese camino genuino, el viaje del alma creadora, y en tu caso específico ya centrarlo en tu gran maestra, ese contemplar y dialogar con la muerte. Si te parece, podemos ver ese proceso, experiencia de despertar y empezar con cómo fue ese llamado. Primero, aquí en la obra lo comentas, estabas en un trabajo y te cambiaron el horario laboral. Y allí fue un primer momento de identificar que algo sucedía. ¿Cómo empezó pues este momento de estancamiento del ordinario? Sí, fue como cuando se rompe una roca, ¿no? En la naturaleza de repente te cambian las estructuras, la vida que es muy sabia, a través de actores o personajes que te acompañan en la encarnación, y fue como una ruptura de aquello que estaba controlado. Y claro, cuando observas que eso te molesta, que te provoca,
es muy interesante ir hacia adentro, ¿no? Hacia adentro de esa ruptura, porque al final no es algo ajeno a ti, sino que te está removiendo. Y ya hubo la molestia. Entonces eso Ujú. ya se tradujo y se somatizó en una cojera, donde se desconocía totalmente cuál era la lesión y por qué se estaba produciendo esa cojera. A partir de allí ya se desarrolló todo el caudal, como que en esa roca rota empezó a atravesar el agua que vino vestida de muerte, vestida de oportunidades, de reconocerme, de despertar, de tirar capas, Gemma, ¿no? De desnudarme, sí. Mm. Poder ver los regalos y el comprender, ¿no? Comentas, fue una experiencia, todo este proceso que iremos desplegando, generosa y a la vez desafiante. Y dices también, me sentí florecer una y otra vez en el ahora, que nos es eterno, encontré la primavera que quería brotar en cada desafío, en cada dolor, en cada misterio, y sencillamente la dejé fluir. Y aquí otra frase ya y seguimos de Eduardo Galeano que mencionas es recordar es volver a pasar por el corazón. Y de eso va todo, ¿no? En esa encarnación, para mí, cuando leía, digo, esto es total. Y a partir de aquí, como ese recordar, y a veces tenemos que tener esas experiencias de impacto para, bueno, despertar a otro nivel. Y en tu caso, todo este proceso fue llamado al inicio, dices, herida, y fue sanación. Y ese modo de ver y algo y decías preocupación, ¿no? Cuando te diagnostican. Y ahora, por favor, cuéntanos todo. Durante el día estuve muy preocupada por lo que pensaba que iba a suceder a partir de entonces. ¿No? Y es esa preocupación cuando te ocupas, no te ocupas. ¿Y cómo fue pues todo ese proceso de aprender a escucharte? Fue instintivo, fue cuando de repente entiendes que el rendirse a lo que es no es un fracaso, sino al contrario, es ir a favor de la vida, es permitir que la vida te atraviese. Ahí es donde esa preocupación que se adelantaba desde otro nivel bajó al corazón y simplemente se abrió. Entendí, Gemma, que más allá del nombre que tuviera lo que me estaba sucediendo, yo veía que era algo intenso. Me evitaba andar, tenía muchísimo dolor por las noches, era como que sentía que se estaba apagando, ¿no? Mi ser. Entonces, cuando estoy delante del diagnóstico, primero hay la resistencia, ¿no? Que para mí es esa preocupación previa. Pero antes del diagnóstico, la noche antes, llovió. Y yo recuerdo estar en la habitación, estar observando cada una de esas gotas que caían y cómo resbalaban por el cristal y sentir que al final solo lo que tenía que hacer no era esperar, era resbalar por el cristal, ¿no? Es Mm, lo que va a ser, será de todos modos. Si tú te pones en resistencia, lo va a ser y te va a doler más. Resbala, ¿no? Por el cristal. Entonces, aquí es cuando el día siguiente se presenta el diagnóstico, tiene un nombre y como yo ya he conectado con lo que es, con la no resistencia y con el rendirse a la vida, que no es lo mismo que dejar de vivir, sino es entregarse al río y que el río te mueva, donde tú también tienes danza en ese río. No es que el río te lleve y tú no tengas nada ahí, pero wow, hacerse, ¿no? Me sale el concepto de hacerse la muerta, ¿no? En el río y ir jugando con las aguas. Entonces, en el momento que me presentan el diagnóstico, mi mirada ya es distinta. Ya no es dar todo el peso a la afuera, sino, vale, eso es lo que me está sucediendo, al fin tiene nombre, tardaron 6 meses al encontrar el nombre científico de lo que me estaba pasando, que era un sarcoma de Ewing, un tipo de cáncer en la cadera, con un diámetro muy, muy potente y habiendo reventado mi cadera, ¿no? La ala ilíaca de mi cuerpo. mm. Entonces, esa información, ¿cómo la recibes, no? Pero no hace falta un cáncer, Gemma. Es decir, cualquier episodio que te suceda en la vida, sea físico o de circunstancias, ¿cómo lo recibes? Aquí hay un poder, porque entonces te haces aliada o no de eso que te está sucediendo.
y yo me sentí aliada, lo abracé. Mm. Qué maravilloso ese respeto y esa escucha previa hasta que te diagnosticaron, porque también tengo aquí una nota que te dijeron en uno de los médicos que te visitó, usted no tiene nada, todo está en su cabeza. Y la sensación de potencia fue una de las claves para reconectar con tu cuerpo, ¿no? Y es esa parte de escuchar el aviso del alma y se poder decir, ¿qué hay de aquí? ¿No? Eso ha sido algo que ha quedado con mucho de impronta de tu vida y de tu modo de ser desde que yo te he conocido, de necesito escucharme, ¿no? ¿Qué puedes comentar de esto? Sí, ese fue el recorrido de esos 6 meses donde se fueron presentando estas ocasiones de, sí, como de molestia, ¿no? De, ¿para qué? Para que tú digas, te rebeles ante eso, ¿no? Cuando un médico te está diciendo todo está en tu cabeza y tú sientes que es que el dolor está vivo, es que se te está abriendo el cuerpo, ¿no? Es esa carne viva, ves, ¿no? Ves desde la objetividad que no es que está en la cabeza, sencillamente que este espejo puesto en un médico, en una voz externa, te está diciendo, la verdad está en ti. ¿Dónde la estabas depositando? La estás depositando en un médico que no te conoce y no te ha acompañado y no está contigo las noches, donde las pasas en vela por el dolor. No la deposites en ella. Gracias, sigo mi camino, sé mi dolor, voy a conseguir encontrar ese faro, esa persona. ¿Desde dónde? Desde el escucharme internamente. Claro, ante ese reto presentado por esta doctora, se presentan muchas opciones, pero las que veo más claras son dos, ¿no? Decir, vale, sí, todo está en mi cabeza y acabarte apagando y ser la víctima, o gracias, tú opinas eso, yo siento otra cosa. Y entonces, ¿qué es lo que siento? ¿Cómo me puedo cuidar? Y ahí es donde abrí nuevas voces, nuevos médicos, hasta encontrar el que fue para mí el ángel, ¿no? De toda esta situación. Y qué importante es pues ir siguiendo y rastreando eso que va susurrando el alma también y llegar a los seres que realmente ven o amplían y resuenan con lo que a uno les sucede. Y en tu caso decías, y en ese momento me entregué y es el rendirte a todo de verdad ante mi propia fragilidad. Cuán importante es abrazar también esa vulnerabilidad y ese momento. ¿Cómo fue? Porque una vez verlo y poderlo relatar, pero en ese transitar y tú misma darte esa fuerza. Sí, es conectar con la parte más femenina. Y yo sé que hasta ese momento tenía como muy integrado la parte más marcial, ¿no? Jugaba incluso a tenis y recuerdo que si perdía, recibía incluso el impacto externo de que, wow, ¿no? De una como expectativa de la victoria constante, pero es que eso a nivel social lo tenemos, ¿no? Es como, mires hacia donde mires, hay este altavoz que para lograr tienes que conseguir, ¿no? La cima, y allí es, ¿cuál es mi cima? Estar viva. Entonces, ya no es lejos, no es que tengas que hacer un recorrido para llegar. ¡Wow! Estoy viva. ¿Cómo estoy viva? Con una herida. ¡Qué bien! Estoy viva y tengo una herida. Es que fíjate cómo llega a cambiar todo, ¿no? Totalmente, ¿cómo nos lo contamos? Sí, sí. Claro, y entonces, cuando tú abres esa fragilidad, te relajas en ella, te la permites, ¿no? Y simplemente, además de abrazarla, dejas que se exprese, ahí hay una medicina potentísima. ¿Dónde estaba la medicina? No en agarrarme a lo que iba a venir, a cómo serían los procesos ajenos, médicos que se proponían. Es, vale, herida, estás aquí, estás en mi cuerpo, te has producido dentro de mis células, por lo tanto, no ha venido nadie a ponerme eso. Y eso lo que me estaba explicando es que la lucha no existía. Claro, hay un concepto que también se nos ha explicado mucho y yo desde el corazón sentí que no resonaba nada, ¿no? La lucha contra.
¿Por qué? Porque yo no tenía interés ni sensación de estar luchando contra una parte de mí. Es que entonces eso me hacía ya no seguir viva. Es, no lucho contra ti, tumor, te escucho, ¿no? Te recojo, te pongo aquí y te pregunto, ¿qué es aquello que me quieres contar? Porque vamos a sumar fuerzas, juntos vamos a disolver. Y entendí desde otra manera la herida abierta. Simplemente me sumé a ella. Y eso hace, ¿no?, que la herida vaya haciendo su proceso Mm, alquímico. es muy hermoso. Y además de esta escucha y entrega que te dabas a ti, y cómo el intento de la institución o de alguien experto que no puede admirar, en este caso los doctores, intentan dormir, en cierto modo, a través de calmantes, esa herida y es dormir la vida y que se va perdiendo alma de ese modo. Cada uno de esos impactos te vas alejando de la autoescucha, del autorrespeto y como también comentas que hay esas señales en un momento el cielo, como si hubiera leído el suspiro de tu alma y lanzó una estrella fugaz, ¿no? Eso comentas y puedo ver las señales simples que a veces no vienen desde una narrativa de un verbo, sino de mucho en tu entorno. Tú estás muy conectada con todas estas señales que vas recibiendo y vas entrando en esa simbología. ¿En este momento se expandió o ya era algo que estaba en ti? Ya estaba, pero seguramente no me entregaba desde ese punto de desnudez. Lo veía, las leía, las interpretaba también a través de los sueños y era como irlas reteniendo, irlas agradeciendo, pero ahí toman un altavoz mucho más natural. Em, para que se me entienda la moraleja, ¿no? Tú puedes ir por la calle y encontrar un letrero. Es un lenguaje de señales, una sincronía igual. Pero también esa sincronía la puedes encontrar en el bosque, donde ya no necesitas la forma, donde lo ves en una pluma que desciende, ¿no?, y baila con tu mano. Entonces, como que se volvió todo más natural, Gemma, más a carne viva, más efervescente, ¿no? Y eso sí que me acompaña. Importante ver también cómo cada una de esas piezas o de esos detalles o señales, cuando las vas registrando, que también tu poesía o vas uniendo todos esos regalos que tú estás escuchando de la naturaleza y de tu entorno y van generando una narrativa y un sentido, si una es capaz de ver el sentido y de comprender, y es como toda esta experiencia tan fuerte de despertar, va deviniendo ese renacer, y en ese renacer comentas también sobre la muerte, que es parte de ese renacer, que la muerte nos asusta porque no es diferente a nosotros, en realidad siempre está ahí y actúa incesante a nuestro alrededor, vestida de cambios. Y que es importante esto que decías un poco al inicio también, extrapolar y ver cómo esas muertes constantes y que tú estás como muy abierta y receptiva a ese entorno, que no necesitas vivir una situación tan límite como se dio en tu caso, que puedes compartir, sí. Sí, es empatizar con la parte clara de la oscuridad. La muerte, también siento que mucho a nivel arquetipo y todo lo que hemos ido viviendo por generaciones antiguas y por lo que hemos presenciado nosotros, ¿no?, como seres humanos, da mucho vértigo. Es como el gran misterio. Y yo recuerdo de pequeña tenerle mucho miedo a la muerte. Entonces, wow, mi más gran temor se me presenta y me dice, tranquilidad, yo vengo como aliada y cambias tu perspectiva hacia ella, porque hay una claridad, hay una coherencia, hay una coherencia. Entonces, cuando tú ves que la muerte te está viniendo y te está diciendo así, no es el trato. Tú no has venido a experimentar lo que has estado experimentando y te has dormido en esa experiencia, ¿no? A nivel terrenal, estás ocupando un lugar de trabajo que no resuena en tu alma. Estás viviendo en una situación que no te expande. Entonces,
claro, observas y dices, es que normal que venga la cómplice muerte a decirte, así no es. Como tú no lo estás viendo, vengo yo y es como si pudiera venir, sí, me viene como un vestido, ¿no? Como si pudiera hacer así, chan y tú Ujú. le miras a los ojos y agradeces al final. En el momento cuesta, porque cuando caen las estructuras produce dolor y hay duelo, pero cuando lo ves de nuevo, sin el velo, entiendes que al final tiene un as bajo la manga esa muerte y es una luz. Y si esa luz la haces grande, penetras en ella, claro, cambias el juego, haces la propia magia con esa alquimia, con ese cambio. Entonces, cualquier cosa que se caiga requiere ese proceso de adaptación, eso es natural, es que igual que un árbol que se le rompe la rama, ¿no? Es imposible que eso se regenere en un momento, pero ¿qué hace el árbol? Dejarse ser. Entonces, si se me cae alguna situación, un trabajo, un vínculo, ¿qué es lo que van a hacer? ¿Qué siento que hay de brote allí? Entonces, enfocar en eso permite que la luz se haga muy grande. Y esa muerte la acabas viendo con una belleza, la acabas agradeciendo, ¿no? Me ha encantado lo que has dicho, muy mucho, ¿no? Estoy allí tic, tic, guardando mientras te voy escuchando y voy viajando contigo, que es cambiar el juego y cómo cambiaste del miedo a confianza, ¿no? Y que realmente tus padres, tanto tu padre como tu madre, sabían que tú no querías alterar tu confianza en la sanación con suposiciones o miedos y que te lo respetaron. Debió ser muy intenso para ellos guardarse de sus temores para no contaminar, ¿no?, tu percepción y tu cambio de juego de lo que estaba sucediendo y ese modo de confrontar y abrazar y danzar y convertirte en ese momento de sanación. Uno puede tener un acontecimiento y el entorno es muy importante en cómo va interactuando esas vivencias. ¿Has podido conversar después qué les sucedió a ellos? ¿Cómo fue? Es amor puro, porque fíjate que en personalidades, hasta ese momento nos hemos encontrado, ¿no? Con mi padre, con mi madre. Tenemos personalidades, todos los humanos, distintas y conocemos mucho que a nivel árbol, pues se presentan muchos retos para crecer todos, ¿no? ¿Qué sucedió allí? Que vi que o era mi esencia o moría. O sea, yo lo vi literal. Entonces, mi petición, porque sí que hubo una petición a mi madre y a mi padre, fue, por favor, dejarme ser con la máxima expansión, a pesar de que os suene raro lo que yo siento hacer, a pesar de que bajo vuestra experiencia vital, que es mucha y es larga, lo que yo siento pensar o vivir o sentir os suene extraño. Y les dije, porque al final yo no sé cuánto voy a estar, pero los días que esté, que sea con la máxima autenticidad, también como hija, también Mm. como hija, ¿no? Entonces, claro, ahí mi padre y mi madre me ofrecieron el más gran regalo, que fue abrir su corazón, que no hubiera el prejuicio o no hubiera la expectativa, entregarse a mi fluir y además cuidar su interior independientemente. Claro, mira, yo el primer día donde te diagnostican, tú recibes una información que hay que procesar, pero además recibes a tus familiares y hay mucho dolor y mucho miedo y es natural. ¿Qué sucede después? Que eliges cómo vivir eso. Es decir, la entrada es la que es también, pero el camino lo dibujas y lo dibujan también tus familiares acompañando desde su propia libertad. Hubo amigos, Gemma, que necesitaron apartarse y yo los sigo mirando con amor a día de hoy y ellos me han llegado a decir, me jugué perderte como amiga. Y yo les he llegado a decir, es que no me jugaste perder, yo entendía todo, porque tu corazón se le hacía grande y lo entiendo y lo comprendo y lo abracé. Y a día de hoy
sigo abrazando eso, no hay problema. El problema se produce, siento, cuando alguna de las partes fuerza lo que no es. Y aquí se nota. Y a ti te llega porque estás eso, a carne viva, a alma viva. Mm, Notas todo, te sube la vibración, Gemma. Cuando estás a punto de morir, es que es como una sensación de no tener piel, es estar, ¿no? Totalmente abierta y con el alma rebosante. Y lo detectas todo. Mm. qué bello escuchar ese silencio y captar todo sutil cada vez más y aprender a estar allí, ¿no? También, porque es más permeabilidad. Y cómo esa apertura tuya te fue entrando en esa toda tú de sanación y que comentabas de el tumor estaba ahí dentro de ti. Es más, había nacido de mí. Y luego dices, y así quise relacionarme con él, no sintiéndolo como un enemigo, sino como un cómplice mensajero. Esto es, que paras de leerlo y dices, wow, esos mensajes, esos mensajes y cómo lo escuchaste y lo respetaste. Sí, y se puede vincular con la naturaleza salvaje. Siempre cuando conectaba con el tumor, lo sentía como una piedra en un río. Y como las aguas al final, ¿qué hacen con una piedra? No la van a sacar de allí. Tienen mucha fuerza, pero no, por más que impulsen con su movimiento, no puedes arrancar lo que está allí con tanto peso. ¿Qué puedes hacer? Acariciarlo. Y es la imagen del río bravo, penetrando y conectando con esa roca y poco a poco, incluso llegando a disolverla, es la imagen que más me venía para conectar con esta herida, con ese tumor, ¿no? Y sucedieron cosas. Y a día de hoy son inexplicables a nivel científico, pero son explicables a nivel del alma, a nivel de energía, a nivel de certeza, a nivel de naturaleza. No hace falta irnos muy lejos. Es bajar a tierra y entender que la magia está sucediendo en un árbol, en ese pequeño caracol, ¿no? Que se mueve por el suelo y contacta con tu pie descalzo. Está allí, ¿no? La gran magia y somos esa naturaleza. Mm. Y pues fue como un punto de inflexión en conectar más con esa naturaleza y que esa enfermedad, dices, pasó de denominarse de enfermedad a proceso de sanación y cambiando todas las palabras. Comentas también que contienen energía los términos y que pueden afectarnos o pueden volvernos luz o sombra, ¿no? Y cómo ese cambiar la denominación de enfermedad a sanación empezó a generar ese afecto directo en ti. ¿Cómo fue esto? Sí, quise regresar a los conceptos que son puros, no relacionar las palabras con aquello que nos han contado que significan o que hemos ido viviendo que significan por nuestras propias experiencias y por voces ajenas. Entonces, cuando tú vas al sentido puro, núcleo de una palabra, esta se convierte en semilla y es súper interesante. Entonces, si a mí el médico me propuso una serie de técnicas, como son la quimioterapia y la radioterapia, primero yo resoné si sentía vivir todos estos procesos y en mi caso fue que sí, pero ¿cómo recibía yo esos procesos? Y aquí yo utilicé mi alquimia interna con las palabras que tenemos. Es algo innato en todos. A través de la conciencia nosotros podemos crear esa magia con la palabra. Entonces, y tú lo sabes mucho, Gemma. Entonces, coges esa palabra que te viene de fuera, por ejemplo, la quimioterapia, y yo lo que sentía clarísimo es que si la quimioterapia entraba en mí de la manera que me habían explicado que era, con las definiciones que tenía, eso sería perjudicial para mí. Sin ir más lejos, los médicos a veces, yo lo viví, te hablan de la quimioterapia como un veneno, te lo expresan así. Entonces, vale, hasta aquí, fíjate, hay como un campo vibracional, ¿no? Hasta aquí me llega la quimioterapia con ese nombre. ¿Cómo quiero que entre en mí? Como medicina de la luz. Pues primer cambio, se va a llamar medicina de la luz. Es que
Entonces, ¿cómo hago el proceso después de renombrarla? Que eso ya le cambia totalmente la energía. Yo lo he vivido. ¿Cómo accedo a que eso penetre en mi riego sanguíneo, en mi fluir con la visualización? Entonces, tenía estos dos procesos: renombrar desde el origen, desde la pureza, y dejar que entre a través de la visualización como luz. Entonces, no estoy dejando el poder afuera, lo estoy encarnando. Y así lo hice con los 8 ciclos de quimioterapia. Iba visualizando y cada vez, incluso mi entorno, al expresar mi verdad, que es tan importante, y fíjate que sale más fácil cuando hay un abismo. La Ujú. verdad sale más espontánea, porque es, bueno, es que no hay otra, es que a lo mejor yo mañana no estoy aquí, o sea, es dar mi verdad. ¿Y cómo acoge el entorno tu verdad? Porque está ante el mismo abismo de perderte. Entonces hay mucho amor, muchísimo amor en un proceso así. Y así fui visualizando y así visualizaba también mi entorno. Se aceleró mucho la sanación, mucho. Y de hecho, uno de los veredictos que hubo al iniciar el proceso fue que no había sanación. Fíjate, o sea, desde el exterior se condena. Esto es muy peligroso, Mm, porque depende de cómo estés tú misma recoges esa energía y te condenas. mm, Entonces, si somos capaces de poner como una membrana, es delicada y es dulce esta membrana, no es agresiva, no es, wow, un límite y por aquí no pasas, no, no, wow, como expandir tu energía y creas esa membrana, me viene como la imagen de agua, ¿no? Como una membrana de agua, respetas que ese médico te diga eso, pero desde ahí a aquí respetas que a ti no te llegue. Y esa es, ¿no? La energía que a mí me regeneró. es que es la contundente certeza de la experiencia de ese momento de muerte, o ese abismo que comentas, que es así, y cómo el poder resignificar lo que te llega, como dices, acepto lo que me cuentan o cómo lo experimento y exploro esa magia de la autoprogramación. Me rindo ante lo que me dicen que es o lo cuestiono y le doy ese proceso de transformación, que es eso, ¿eh? Estabas haciendo magia pura, directa, que te nacía, te brotaba de ti y es ¡guau! Potente desde adentro y esa alma como fue modificando ese veneno y que sabemos también desde la parte escorpiana y de esa transformación y muerte, como el veneno en la cantidad justa, adecuada, pues ya no lo es, ¿no? Es un antídoto. Y fuiste con esa palabra de sanación de tu amor y tu presencia modificar ese curso de horizonte que te estaban ofreciendo, ¿no? Y cómo tu entorno acogió también. Es que aquí hay muchísimas capas. Y también me viene a través de eso, de que desde adentro ya estaba como se empieza a manifestar externamente, lo concreto también, en relación a tu imagen. Porque comentas, en un momento, un mechón, ¿no?, de pelo, esa autoimagen y el yo antiguo, cómo te hizo pasar a un siguiente nivel en podar, que dices, ¿no?, tu melena. Y dices también darle vuelo y no duelo a tu rostro. Y es esto livianar totalmente. Y que tu madre, que con la sensibilidad de quien me formó en su vientre y a la vez con la fuerza de quien me dio a luz, te acompañó al baño y cortó todo el pelo. Qué belleza ver en esa figura parental, materna, ese arquetipo integrador del yin yang, haciendo ese pase, es como un rito de paso también, ¿no?, de esta autoimagen, algo más. ¿Cómo fue y lo habéis podido conversar más adelante, unos años después? Porque es muy, muy potente también toda esta experiencia y esa relación, es otro nivel. Sí, mi madre eh, es como la imagen de sacar el corazón y expresarlo, ¿no? Y tengo toda esta sensación de todo el proceso, de entregarse a un reto como es ver que tu hija, ¿no?, está entre el filo, ¿no?, de la vida y la muerte, y entregarte también
como a cada cotidianidad, porque yo la veía como entregada a si ahora es esto, es decir, preparar un plato de lentejas, lo hago con toda conciencia porque sé que sana a mi hija, ¿no? Y era como darme a luz en todos sus gestos. Y uno de ellos fue el cortar el cabello, que, claro, fue, de hecho, ya lo habíamos hablado ella y yo, que en algún momento el médico nos lo había contado, que es muy extremo el momento. De repente te duchas y haces así, y es que es como un gran bloque, ¿no? Entonces, salí como cuando te viene por primera vez la menstruación, que estás vulnerable y le vas, mamá, ¿qué acaba de pasar? Pues le fue así y me dijo, lo entendió al instante, cero drama, es, vale, es el momento. Nos dirigimos al baño y es que sobraban las palabras, Gemma, era amor en acción y mantenernos en ese amor, en ese vínculo. Y nunca lo olvidaré porque yo veía, ¿no?, en el espejo como mi madre, es que era como, sí, danza, Gemma, la sensación, ¿no?, de delicadamente de ir recortando y con eso, con el silencio, cómo me llegaba la información de como madre fluyo con tu nueva identidad. Es volver a dar la vida, ¿no? Y a través de un gesto tan sutil, con este vínculo, con esta conexión y sin necesidad de palabras, que eso me encanta y me enamora, las dos entendiéramos lo que estaba sucediendo, ¿no? Sin cuestionarlo. Mm. Mm. Es como ambas estabais eligiendo esas miradas de percibir la situación y el momento, y que es importante. Ya vamos viendo ese percibir, el cómo me lo nombro, cómo lo acepto, cómo lo encarno, cómo lo vivo, y que estabas en el proceso, inmersa en la regeneración también. Y como vemos en el viaje heroico, que hay esas idas y vueltas y hay momentos de retroceso, que llegan nuevos temores, y tuviste una experiencia aterradora que fue despertarte sin sentir tu cuerpo. Y sabías el espacio que estabas, decías por la luz que entraba por la ventana, que podías percibir sin sentir tu cuerpo. ¿Qué pasó entonces? Sí, además era como muy físico, Gemma, porque estaba tumbada en la cama, era por la madrugada, y noté como si la cama se moviera. Es que fue muy físico. Y claro, sentí mucho, mucho miedo porque decía, ¿cómo bajo a cuerpo? No entiendo lo que está pasando. Y lo que me vino mucho fue la sensación de baja a notar. Y la manera en que lo logré instintivamente de nuevo, porque ahí no, es que la mente no entra, no genera, es como, bueno, el instinto me ayudó a levantarme, en ese momento iba muy coja por la lesión y llegué hasta la bañera, puse el agua y me adentré en esa agua, ¿no? Y el conectar es como si hubiera vuelto al vientre materno. Lo noté así. Pude conectar con mi cuerpo. Es increíble porque, claro, pasas de una sensación de aire volátil, como es que se te mueva la cama, que no te puedas sostener al moverte y no te notes, y llegues a esa bañera, ¿no? Y sentir que al final tu cuerpo está en el amplio mar. ¿Pero qué es el amplio mar? Ya no es una bañera, ya no es la circunstancia, es la vida en sí. Y estás aquí, ahora, ¿no? Presente. Eso me conectó con la presencia. Y al final la presencia es una de las claves para mí que permite que se transforme todo, si estás presente. Eso es lo que me reconectó, sí, con el cuerpo. Mm. Sí, que estás presente y conectas con todos los tiempos, ¿no? Y esas facetas multidimensionales. Y en tu caso también decías que empezaste a escuchar tu corazón de lejos, y era como ese pulso, y que fue como volver a construir cada zona, ¿no? Órgano por órgano. Y Virgo también sabiendo y conociendo las cartas, ¿no? Y ver del, wow, reconfiguro órgano por órgano. ¿Y cómo fue eso también? Sentir el... Sí, sí, poner, además es que lo podemos escuchar y eso es impresionante. Claro, cuando callas todo, y incluso el exterior, y pones la mano y simplemente conectas, ¿no?, con el tutú.
es que lo notas físicamente y el sonido interno. Claro, eso si vas visualizando, como desde aquí te va saliendo esa raíz profunda, la luz que se va expandiendo por todo el cuerpo, es la música, ¿no? El tambor que va creando. Y con ello es lo primero que se manifestó en ese útero, ese corazón. Entonces, allí donde estés pasando lo que estés pasando, ¿no? O viviendo, tenemos esta llave que es tan directa, es tan automática, no tan visceral, que solo conectar con ella te vuelve a materializar. Y eso también, sí, sí, fue una meditación que me transformó, me regeneró también, sí, totalmente. Agua, tierra, ese orden, ¿no? ¿Cuánto podemos revisar y dar a esa atención y presencia también desde esa magia de lo invisible? Y esa conexión con los corazones que comentas cada uno en su verdad y os conecta con las verdades y como también en relaciones más cercanas como con tu hijo, Marc, que solías hablar por teléfono y que él se conectaba con la emoción más de separación y que decidiste practicar una manera diferente, ¿no? A través de ese hilo invisible y hablarle por las noches. Totalmente. Él fue el gran maestro. O sea, además de todo el proceso que es independiente, que claro, lo vives tú, tuve en él la maestría del aliado y además me había separado hacía poquito de mi pareja, justo cuando empezó todo el proceso, ¿no? Al final, Wow. todas las vivencias Mm. suman y recuerdo que Marc, con su presencia genuina de 3 años totalmente abierto, ¿no? En todos sus campos, yo sabía que él estaba conectado a la situación y estaba entendiéndola desde otro lugar, que es el lugar tras el velo, ¿no? Cuando no hay velo. Entonces, claro, se presenta una situación que es cómo le explicas, ¿no? A nivel racional, terrenal, cómo le explicas a tu hijo que estaba tomando el pecho hasta ese momento, ¿no? Era como todo muy de nuevo a naturaleza palpitante, ¿no? Estaba tomando el pecho, de repente hay un destete por una situación, ya no hay más pecho, pero es que la mama tampoco está presente, ¿no? Porque fue un arranque. ¿Y qué sucedía, Gemma? Que yo veía que él iba aumentando su vibración o sea, al ritmo que el proceso iba avanzando y que yo estaba más abierta al proceso. Mm. Entonces no había lucha en él, porque era como si resonara con sus 3 años, con la pureza de lo que estaba pasando, como si lo lograra ver más allá de de nuevo, los nombres, lo que le explicaban, lo que podía llegar a percibir en un hospital. No, no. Era como si me pudiera mirar a los ojos y decir, mamá, sé lo que está pasando. Entonces, cuando yo conectaba con aquello que era un objeto, ¿no? Ajeno a nosotros y que nos podía servir como separación, Ujú. él bajaba. Cuando conectaba con nuestro lenguaje, que como madre, ¿no? Vamos al arquetipo de madre, va mucho más allá de las palabras, va a nivel energético, o sea, ha crecido en tu vientre, es como una conexión que da igual los kilómetros que haya, ¿no? De separación. Cuando accedía a esa clave, que era por las noches, a pesar de los kilómetros que nos separaban, yo hablaba su alma y sabía que él me estaba escuchando y siempre le hablaba de la realidad hacia arriba, nunca desde el drama, nunca desde el dolor. ¿Por qué? Porque al final él ya era maestro, él estaba experimentando mi dolor, lo vivía, yo lloraba con él, lo naturalizaba, ¿no? En presencia, es decir, no escondía, pero al final yo sentía que si con el amor le explicaba que todo estaba bien, que la mamá estaba bien porque estaba en una cama de hospital curándose, estaba curándose, esa energía sabía que le llegaba. Y entonces así fuimos haciendo como este baile de vibraciones durante todo el proceso y llegué a ver a Mar haciendo, hubo un día que me llamó mucho la atención, que estábamos en casa y yo estaba como en el ecuador de todo el viaje de sanación
Y yo vi que Mar empezó a expresar a través de su cuerpo unos bailes como muy triviales, como algo que estaba claro que no era de este momento, de este presente, que venía de muy lejos. Y me pareció tan maravilloso, Gemma, que él pudiera vivir su experiencia sin cuestionamiento, con los impulsos que le seguían o que le saltaban, y que eso lo expresara conmigo y que en mí no hubiera juicio, igual que no había juicio en mi madre y en mi padre, ¿no? Como el clan familiar, como el árbol, a través Ujú. de esta vivencia se iba equilibrando. Sí, mm. Fue Mm, muy potente. mm. Y fuiste sanando y de nuevo un momento de inflexión o de alerta, que es, dices, el mundo se volvió a paralizar con una fiebre muy alta que tuviste. ¿Y qué fue eso? Fue como el portal de la libertad. Como Sí. si es muy divertido porque Como quemar todo, ¿no? Es como, ¡guau! es como cuando te pasa, dicen, ¿no? Que te llega la muerte y te pasan todas las vivencias por delante, o cuando meditas y te vienen vivencias de otras vidas, ¿no? Fue como, ya has hecho todo el camino entre flores silvestres a través de ese gran mensaje que me trasladó Mark. No te lo he compartido, Gemma, pero hoy es primavera, en el libro lo explico, viene de una expresión de Mark, ¿no? En el más crudo invierno de la enfermedad, él me dijo con su espontaneidad, mamá, si hoy es primavera, y eso es lo que me acompañó. Y de hecho, toda la vivencia, ¿en qué se transforma? Del frío a caminar descalza entre flores silvestres, ¿no? Sea invierno o otoño, da igual, ¿qué es lo que tú sientes? Esa conexión con la vida que se abre. Entonces, cuando ya estábamos terminando el proceso, viene el gran portal que ya parece que puedes atravesar con tu mano la sanación plena, y te viene la gran prueba de nuevo. Y es tan arquetípico, tanto como cuando estás a punto de subir a la cima y te resbalas, ¿no? Y dices, miras hacia atrás, wow, pero si he hecho todo este recorrido con todos los esfuerzos y ahora me resbalo, vale, pues aquí está la gran prueba. ¿Qué puedes hacer con eso? ¿Te rindes, aunque vayas coja hasta la cima o no? Entonces, en mi caso fue gran fiebre y los médicos sin encontrar el porqué. Y buscando, estuve 4 semanas con fiebre diaria y debilitando muchísimo mi cuerpo. Y allí me di cuenta, no tires la vivencia, no te alejes de ti, no dejes en el médico la respuesta de esta fiebre, ves adentro. Entonces, lo que fui haciendo fue retejer, ¿no? Reconfigurar, recoger, como si tuviera los frutos, ponérmelos delante, que había cosechado durante todo el proceso, y entender que al final me tenía que entregar más, tenía que acceder a Mm. una vulnerabilidad y lanzar el cesto de frutos, Chema, lanzarlo sin expectativas, con fiebre, estoy viva, sí, tengo mi corazón conmigo, sí, voy hacia adentro, sí, está todo bien. Y ese fue el gran portal para mí, el sí a la vida más grande, sí. Mm. Y decías aquí también, y mi cuerpo conectado a sus raíces había alcanzado la imaginación, ¿no? Y es esa parte de la raíz, estoy en la cima, dudo, se deshace como si hubiera sido una alusión, tu capacidad recreadora y eso de que sí es posible, mira, y decir, ah, no fue un ensueño desconfigurado y es, aquí estoy entregada y cómo insististe constantemente en mirarte a los ojos ante el espejo para reencontrarte y otra vez, ¿no? Que es importante ese recordar que decíamos al inicio y que nombras de pasar por el corazón y ese volver a mirar para volver a recordar y como desde ese suelo, esa raíz tuya, sentiste que te abrías a la imaginación, a ese ascender. Así estás conectada ya constantemente a esa raíz y a ese cielo. Sí, el mirarnos a los ojos es como ese simbolismo de conectar con el origen, se mueva como se mueva la realidad, cambie como cambie nuestro avatar, ¿no? Nuestro cuerpo.
es que al final ese origen es ese hogar, ¿no? Y si ese hogar lo cuidas muy dentro, se manifiesta a través de tus ojos, al mirarte, ¿no? Tú puedes vivir la realidad con los ojos cerrados, como hacen los ciegos, y saber, ser consciente. Para mí el mirarme en ese espejo cuando me iba transformando tan radicalmente el cuerpo y que me podía como autoengañar a mí misma, ¿no? ¿Quién soy? ¿Quién he dejado de ser? ¿Quién era? Ahí me enfocaba. No, no, eres tú. Y da igual, ¿no? El vestido, el momento, el proceso, si eres niña, si eres adulta, eres tú. Y esa esencia se permite transformarse, crecer y expandirse. Entonces conecta con ella, ¿no? Sé tú, sin más. Mm. Mm, y llegaste a la total curación de tu ala. Esto es muy bello también como lo relatas y fuiste destilando el significado de esos símbolos. ¿Cómo es? Sí, porque el tumor se había presentado en una de las alas de mi cuerpo, porque son alas físicas, la ala ilíaca de la cadera, del sacro. Y además lo había hecho en la parte izquierda, que me conectó con toda la herida en la feminidad, bueno, todo el proceso, ¿no? Que fui como desgranando, entendiendo a través de la conciencia de ponerle atención. Y en el momento en que ese tumor se deshace, porque sucedió que esa fiebre de 4 semanas, al final, a nivel científico, me dieron el significado, más allá del que estaba sintiendo, de que era una fiebre tumoral. Es una fiebre que sucede cuando el tumor vive una disolución acelerada. Entonces, imagínate el simbolismo, Uh, ¿no? Es como, y sí, eso, son los sí, destellos de luz, ¿no? Que decías de eso que fue a la velocidad de la luz y fue tan rápido que te dio, se claro, calentó el vehículo. totalmente cuántico, ¿no? Es Sí. ¡pah! Acelerón, se disuelve y además después vino la regeneración, que un hueso tarda un montón en regenerarse. Pues yo dije, una vez disuelto el tumor, vamos a regenerar ese hueso. Y ahí me puse como una hormiguita a conectar, pum, 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 a que ese hueso que volvía a ser esa ala que había vivido toda una transformación, ¿para qué? Para ser tal como era y para levantar su vuelo. Entonces fui visualizando que ese hueso se regeneraba y en la radiografía está. O sea, a los 6 meses donde te dan el alta oficial y te hacen un nuevo TAC para ver que todo es correcto, me dijo el médico, dice, es que está regenerado el hueso. Y es muy impactante, ¿no? Ver la imagen de el inicio con esa, además se ve, ¿no? La mancha grande en la resonancia y en el TAC, y cómo al final ese hueso, a su manera, no a la tuya, no a la ajena, a su manera, ha encontrado su propio pilar y su propia manera de regenerar y reconstruir. Y para mí es como un simbolismo de esa ala, ¿no? Del vuelo de los humanos. ¿Cómo volamos? Desde la libertad interna, desde cómo sentimos volar. Ahí está, ¿no? El simbolismo de esa ala, sí. Mm. Es hermoso y como lo describes de con el pie derecho toco tierra, con el izquierdo toco el aire. Y es esto que ha quedado como de recuerdo de ese movimiento y esa danza. ¿Y cómo vives ahora este momento y esta danza? ¿Te ayuda a estar presente y decir qué sucedió? ¿Cómo elijo vivir? Sí, me acompaña y me hace estar presente. Y siento danzar, Gemma. No, yo no, no tengo presente, no es que me olvide, pero no tengo presente la cojera. Es que o sea, ¿cómo te explico? Avanzo, ando, pero es como mi manera particular, pero no la cuestiono ni le pongo un significado físico. Es una forma distinta de volar, es distinta, pero vuelo igual, ¿no? Y, y tal vez llego de forma distinta a una meta que otras personas en el andar físico, pero llego, ¿por qué? Porque danzo, ¿no? Y es distinto, es que cada persona tiene su forma de caminar incluso desde el alma, desde allí. Entonces, no hay caminar igual,
Y ese para mí es como ese recordatorio que te dice, sé presente y continúa esa danza. Serán frutos distintos porque todo va cambiando y esas cestas que decimos llenas de frutos van cayendo y tienen que caer. No podemos apegarnos a lo que hemos aprendido, ¿no? Hay un reinicio constante y siento a veces, Gemma, que es más en el instante que no en las etapas de vida. Instante. Olvida para vivir, ¿no? Olvida, vive. Y es ese latido, ¿no? Deja ir para, ¡wow! Para acoger todo lo que la vida te quiere entregar, el regalo, ¿no? De vivir. Totalmente. Y ese viaje interior de tu vida nace desde allí, ¿no? Radica en ese corazón de renacer constante que comentas. ¿Y cuándo nació Nina Nadalua? ¿Cómo vino este nombre tuyo? Mira, nació en el 2005 y me bajó. Es que recuerdo estar delante del ordenador y estábamos en un proyecto musical con un cómplice, con un Marco, un compañero de vida, y en ese momento sentí, ¿no? Como si me traspasaba, como si pudieras conectar, ¿no? Con esa alma tuya que siempre está, o con tu yo superior, y no haces más que traducir aquello que te está llegando, ¿no? Y escribí Nina Dalúa, y lo miré y sentí, wow, es que es como, no lo vi lejos de mí, ¿no? Es como si se hubiera expresado a través del movimiento de mis manos. Y me conectó con esa niña que al final está muy latente en nuestra capacidad de asombrarnos, de vivir, de conectar con lo que hay, con lo que es y con lo que vendrá también, ¿no? Es ese recuerda conectar con el juego, con la creatividad. Y Dalúa es porque me conecta totalmente con la luna, sus ciclos y la intuición. No olvides ir hacia adentro, ¿no? Para mí Dalúa es eso, es cómo está tu mar, qué hay dentro de tu mar, para encarnar con más fuerza. Me encanta poesía y muchas gracias por abrir todo este corazón y experiencia de gran valor y de magia, de belleza, de inspiración que seguro va a ir nutriendo a quien te pueda escuchar. Y para seguir escuchándote un poquito más, si te apetece pasar un poquito por tu paisaje de tu vida cotidiana, la vida de Nina, y ¿cómo empiezas el día? Lo empiezo conectando con mi espacio interno, con mi pequeño altar y en silencio, meditando y haciendo mis rituales con las cartas, con los oráculos. Es para mí pequeños espejos aliados que mueven energías entre dimensiones. Lo siento como un lenguaje muy sagrado, muy puro, en el cual te hacen, ¿no? Esta como son medicina para mí. En un momento dado, como es su espejo, ¡pum! Te hace mover energéticamente y te libera de capas y te hace ser consciente. Así empieza, sí. Mm, ¿Qué valoras? Valoro mucho la pureza en los demás, en lo que vivo, valoro la presencia y valoro mucho el silencio. Mm. ¿Sobre qué te interesa aprender? Sobre la verdad que hay en cada singularidad, en cada persona, en cada ser vivo, la verdad. Quiero seguir aprendiendo de ella, en la naturaleza, en todo lo que sucede en los ojos de mi hijo, en todo, la verdad. ¿Puedes sugerirnos algún libro, aparte de estos que voy a anotar y mencionar todas tus obras? Em, Me viene Los Cuatro Acuerdos de Mm, Miguel Ruiz. Mm. Gracias. ¿Qué es hogar para ti? Es la paz de estar con uno mismo, con una misma y dejarte ser.
para mí ese es el hogar. ¿Y recuerdas algo especial de tu infancia que te conecta con ese hogar? Sí, la habitación pequeña de mi casa. ¡Ay! Wow, allí inventé tantas cosas, Gemma, y jugué a tantos mundos y bailaba en tan pocos metros cuadrados y montaba coreografías. Ahí. Me voy muy a menudo a esa habitación pequeña para desdibujar las paredes, los límites y que sea la manifestación de mi vida diaria. Sí. Mm. ¿Qué disfrutas hacer? Disfruto canalizando, abriendo el alma y fluyendo con la brisa. Me he dado cuenta que disfruto mucho entrando en contacto con la naturaleza y sintiendo que la vida me traspasa. Y también a nivel más terrenal, disfruto escribiendo, creando, disfruto en la naturaleza, disfruto, así sin Mm. más. ¿Y el juego está allí presente? ¿O hay algún tipo de juego específico que te da aún más conexión? No hay específicos, tal vez las herramientas que me fascinan, ¿no? Pero el juego en general, sí. ¿Qué rutinas son saludables para ti? Ah, el ordenarme es saludable para mí. El intentar acoger lo que es muy grande, lo que es amplio y concentrarlo, ¿no? Ya sea en una obra, ya sea en una meditación, ¿no? Es acogerlo y pasarlo al cuerpo, respirarlo y ordenar, sí. En el día a día es algo que he aprendido durante muchos años y me he hecho aliada de Saturno por fin. Saturno en mi día a día es saludable para Es mí. muy saludable. Magnífico, gran maestro. ¿Qué preferencias tienes gastronómicas? Lo que esté cocinado con amor. No Mm, tengo preferencias, sí que no como carne, pero es como conectar con aquel plato tradicional, con los que hacían nuestra abuela, que al final, no sé si te sucedía a ti, Gemma, pero ibas comiendo fuera cual fuera el plato de tu abuela o de tu madre y encontrabas su identidad. Es ese tipo de gastronomía es la que sí me llega. algo más. ¿Qué cultivas en las relaciones? Oh, el dejar ser, el respeto y el espacio. Siento que cultivo espacios que sean afines, ¿no? Y que no pisen como el campo, no siento límite, ¿no? Pero sí el campo vibracional de cada alma, ¿no? Para mí es muy importante que ese espacio sea puro también. Mm. Mm. ¿Qué absorbe tu potencia? Sí, cuando atravieso la Matrix, ¿no? Y de repente no soy consciente de que eso no es real. Sí, yo creo que eso intoxica cuando me despisto de la conciencia y me sucede. Entonces, tarde más o menos, al final hay ese despertar que digo, hey, on edge, ¿no? ¿Dónde estás? Regreso a la conciencia y ya está, ¿no? Ya sigue el campo de la verdad que decía antes o de la autenticidad desnuda se expande. Mm. Mm. Debe ser levantarte del lugar en el que estés y ese recordar continuo. Es como magnífico andar y estar por la vida, desplazarte. Es como, atención, corazón, ¿no? Es Sí, maravilloso total. porque es cada pulso, cada paso, a tu ritmo, como sea, pero el recordar está allí. Es... Ay, sí, la Matrix. ¿Qué te da sentido? Me da sentido estar viva, sí. Y es como amarlo todo también, Gemma. Me Mm, da sentido amarlo todo, amar incluso la diferencia, amar el conflicto,
amar y entender, ¿no? Cuando amas, entiendes más allá de la forma o de lo que parece, ¿no? Amar, sí, también. Mm. ¿Un lugar en el mundo? Mm. Ver crecer a mi hijo. Eso para mí es un lugar en el mundo. Mm. Sí. Mm. ¿Cómo ves el futuro? Lo veo transformado por nuestras magias, las magias individuales. Sé que vamos hacia la luz, pero la luz terrenal, la luz que podemos experimentar. Y sé que somos muchos corazones que estamos tejiendo con conciencia y que vamos a manifestar esa belleza real para todos. Así que así veo el futuro. Sí. ¿Y qué te conecta con tu ser, con tu alma? La voz interior, atenderla, seguirla, cultivarla, eh, dejarla libre y que cruce todo aquello que sienta. Mm. ¿Y nos puedes sugerir alguna canción o música que te gusta en tu día? Sí. Siguiendo el hilo de lo que comentábamos de Saturno, que ahora Mm. seremos íntimos, hay una canción que hace 2 añitos así descubrí, que se llama Saturn. Me parece épica, me parece como que va subiendo y te hace como conectar, ¿no?, con la existencia, y es del grupo Sleeping at Last y se llama así, Saturn, por si quien está escuchando siente recibirla y escucharla, a ver cómo le llega. Sí, es preciosa. Voy a poner el enlace abajo también para facilitar. Ay, y para cerrar, ¿te apetece transmitir algún mensaje? Que es muy bello, Gemma, vivir, y más bello es entrelazarnos con esencias como la tuya, porque claro, nosotros como que miramos muy hacia adentro. Yo sé que tú, como alma muy sabia, siempre, ¿no?, vas hacia adentro y desde dentro, hacia afuera, y vas haciendo este proceso. Pero ¿qué sucede cuando conectamos, ¿no? Y conectamos desde la libertad. Entonces, si hay un último mensaje es qué bello que podamos estar tejiendo este futuro desde el presente, desde la hora, como estás haciendo con alianzas de poder, como estamos haciendo cada corazón, ¿no?, desde los proyectos desde dentro, y que al final los vínculos se tejan desde esa libertad. Es medicina también. Mm. Ujú. Y así sea y siga siendo. Y ahora me viene también si quieres transmitir un mensaje para alguien que esté viviendo un proceso de este tipo de sanación, sea en primera persona o acompañando a un ser querido, aquí como un recordatorio para ellos también especial, si te apetece. Si la llave está en ella, en él, y su proceso es único, es único. Da igual lo que escuchemos, que nos parezca incluso que nos sirva de espejo, ¿no? Un proceso de una persona en concreto, cómo se sanó otra, qué tipos de medicamentos, todo eso al final son ramas, ¿no? O son hojas, pero tú eres quien anda ese proceso y hay una llave maestra en ti. Eres tu propia maestra de verdad. Entonces, todo aquello que te resuene, que sientas, hacer, deshacer, vivir, cómo vivirlo, wow, qué llave. Y cómo esa llave inspira a los demás. Es lo que le diría seguro, sí. Mm. Wow, muchas gracias. Voy a poner todos los enlaces de Nina abajo para que la puedas contactar y puedas seguir. Y continuaremos aquí compartiendo diálogos y ver cómo vamos nutriendo estos corazones individuales creadores de futuros
Así que Nina, muchas gracias por tu tiempo, por tu apertura, por tu capacidad de comunicar con todo ese chorro canal sanador de amor que eres. Así que gracias Gracias por a tu ti. viaje sanador. Sí, Te quiero y te admiro. Gracias. yo también. Masa. Ay.